El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con nosotros. A 48 horas de que se vence el plazo, ¿cuántas candidaturas presidenciales se han inscrito al día de hoy? Bienvenido, ingeniero. Buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. El dato hasta hoy, muy temprano en la mañana, es que para elección de presidente de la República, que se prevé van a ser 16, hay 7 binomios inscritos. En lo que respecta a asambleístas nacionales, de 16 previstos hay 1, por asambleístas por el exterior, de 40 previstos hay 9, por parlamentarios andinos de 16 previstos hay 2, y de asambleístas provinciales, que se entiende van a ser 496 que se van a poder inscribir, de acuerdo a los datos de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, ya hay 136. Ahora, entonces, ya cerremos ahí mejor. Porque... Pues sí, estas 48 horas van a ser horas pico. ¿Cómo van a hacer para atender a tantos candidatos en 48 horas? Primero hay que destacar que todas las inscripciones son en línea, no son presenciales. Ah, correcto, perfecto. Y segundo, van a ser hasta las 6 de la tarde del último día previsto para esto. Pero con estos cortes de luz y todo puede haber problemas en el sistema. Para efecto de nosotros controlar esta situación, se han desplazado equipos de trabajo en todos los sitios en donde no se suspende el internet, como son los ECUS 911, por ejemplo. De tal manera de que si alguna organización política tiene alguna complicación, va a tener que desplazarse a estos sitios, y obviamente las delegaciones también. Es decir, estamos dando todas las facilidades pertinentes. Aquí no hay la posibilidad de que se me quedó el papel y que ya lo comencé a transmitir y tal. No. Para entenderlo bien, entonces, a las 6 de la tarde. Si bien es en línea, ustedes han habilitado equipos de trabajo en los ECUS 911 y en las delegaciones para poder recibir las inscripciones. No recibir, para que procesen ellos y nosotros apoyarlos con nuestros técnicos en el caso de que, porque te van a tener que escanear papeles, van a tener que ingresarlos y toda la documentación. Y no tienen la práctica muchas veces. Y siempre es así, que a las organizaciones políticas les encanta la adrenalina y esperan hasta el último minuto. Como que es parte de la emoción, ¿verdad? Yo no entiendo hasta estratégicamente por qué. En una campaña tan corta, en un tiempo electoral tan corto, porque realmente es corto por una campaña presidencial, más bien pueden ganar protagonismo haciendo anticipadamente su inscripción, pueden convocar gente cuando nadie más lo hace. O sea, yo no entiendo eso estratégicamente. Pero Enrique, ¿querías decir algo? Sí, no, es que en honor a la verdad, ahí hay una situación que se presenta y que es muy común por parte de las organizaciones políticas. Es el hecho de que armar las listas se les complica, no obstante que pasan por procesos de democracia interna. Recordemos que las listas tienen que en un porcentaje, el 50%, tienen que ser presididas por mujeres. La alternabilidad de mujeres, los porcentajes de jóvenes. Y si en algún momento dado una lista que está postulando en 6, 7, 8, 10 provincias, en una de ellas se le cae toda la información. El sistema está parametrizado para tal. Pero al verlas proclamado en sus respectivas asambleas, ya tienen armadas las listas, o sea que deberían ya tener toda la documentación en orden. Se supone, pero a última hora les renuncian, no quieren, tienen discrepancias entre ellos porque entran en alianzas también, y entonces la persona que estuvo para un puesto ya no va a estar, y eso complica la armada de las listas. Enrique, la única alianza presidencial que finalmente se dio fue la de Revolución Ciudadana con Reto. Ya se inscribió el binomio que fue designado por la propia Revolución Ciudadana, es decir, Luisa González para la presidencia y Diego Borja para la vicepresidencia. Pero tendría que haber una renuncia expresa del candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de Reto. ¿Ya presentaron ellos la renuncia a la nominación? ¿Tienen que presentar una renuncia a qué? ¿A su organización política? No, a las candidaturas. Pero es que no se han inscrito, simplemente no se han inscrito. Diana Tamaín señaló aquí hace unos 10 días que se le entrevistó que en el caso de las alianzas tiene que haber una renuncia expresa de quienes quedan fuera de la fórmula. Bueno, es claro que sí, porque en algún momento dado el proceso de democracia interna determina candidaturas, pero también es cierto que la autoridad máxima de la organización política puede suscribir este tipo de alianzas. Siempre han existido, tradicionalmente, candidatos que comienzan a quejarse porque fueron escogidos primero en una lista y después terminan terceros o cuartos, y entonces ellos comienzan a protestar porque dicen, pero el tema de la alianza está en manos de la autoridad máxima de la organización política. No se necesita una renuncia expresa de quienes en este caso fueron designados por Reto. No, señor.
Veamos el calendario electoral. No sé si lo tenemos. Sí, seguro. Perfecto. El calendario electoral, entonces, hasta mañana, hasta el 2 de octubre son las inscripciones, ¿no es cierto? Es correcto, 6 de la tarde. Ya. Y de ahí, ¿cuándo inicia formalmente la campaña? El 5 de enero. Hay que entender que una cosa es la inscripción y otra cosa es la calificación. No porque presentaron los papeles o ingresaron la documentación, ya están inscritos. Hay un proceso de revisión y de calificación. Y subsanación también. Y subsanación, por supuesto, también. En algún momento dado, porque pues no cumplieron con alguna documentación. Pero todo ese es un proceso que se da antes de, y tiene que darse antes de la campaña electoral. ¿Y los árbitros van a ser cambiados o se quedan hasta el final, Enrique, para hacer un símil con el fútbol? Bueno, para hacer un símil con el fútbol, el Consejo Nacional Electoral es como los árbitros de los partidos de fútbol, ¿verdad? Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro y los que pierden dicen que pierden por el árbitro. Pero si vamos a hacer el símil, mientras las autoridades actuales del Consejo Nacional Electoral no sean legalmente reemplazadas, porque así lo establece un pronunciamiento del Procurador General de la Nación, vamos a seguir en funciones. Aquí no se trata de que me parece, creo, me gustaría o ya ustedes no. No, señor, es la ley y no se trata de que nosotros estemos impidiendo esa transición. Yo creo que es una voluntad de todos los que hacemos actualmente el Consejo Nacional Electoral, que en el momento que seamos legalmente reemplazados por autoridad competente, pues simplemente... Para ser claro, ¿cuándo vencía su periodo? En noviembre. Ok, entonces para ser claro, porque no he leído el pronunciamiento del procurador dice que se extienda su periodo hasta ser legalmente reemplazado, es decir, a pesar de que su periodo se vence en noviembre, continúe en funciones hasta ser legalmente reemplazados. Eso es lo que dice el procurador. Permítame leer, y además que es legalmente reemplazado, si legalmente reemplazado es por una nueva autoridad definitiva o si legalmente reemplazado es por la alterna o suplente. Veamos qué dice. Aquí dice claramente, los miembros del Consejo Nacional Electoral cuyos periodos están próximos a vencer, esta fue una consulta hecha hace un par de años ya, cuando se daba la oportunidad del primer reemplazo de 2. Ok. Dice, repito aquello, los miembros del Consejo Nacional Electoral cuyos periodos están próximos a vencer no podrán separarse del desempeño de sus puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a sus reemplazos y los mismos se posicionen ante el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, los suplentes no tienen chance, más claro. O sea, digamos la plena, como se dice, la posición de los suplentes o la función de los suplentes es reemplazarlo en caso de una ausencia o temporal o definitiva. O sea, es correcto. Que renuncien, se muera, Dios no Su quiera. Su periodo tiene vigencia igual que los actuales titulares, así que aquí no se trata de no son subrogantes, son suplentes. Ahí está yo creo que ahí está el y ahí está claro el pronunciamiento, es decir, tienen que terminar de llevarse adelante el proceso ciudadano de selección y luego ser posesionados en la asamblea para que le digamos muchas gracias, ha sido reemplazado. Es que Carlos, en lo que acabo de decir está, creo que el kit del asunto, los suplentes son suplentes, no son subrogantes. Claro, no subrogan son suplentes, o sea, suplentes es como en el caso cuando se fue Verde Soto. Es correcto. Ok, renunció Verde Soto, entra un suplente. Pero no es que se le acabó el tiempo a Verde Soto y entonces el suplente hasta que... Eso no dice el procurador. Ahora, volvamos al calendario. Entonces, la campaña empieza el 5 de enero. Entre el 5 de enero y el 6 de febrero. Es ahí recién que quienes optan para el mismo cargo tienen que pedir licencia, ¿no es cierto? Correcto, así no ahorita que 2 de octubre, sino recién en enero. Así está establecido, que las autoridades de elección popular que opten para la misma función o el mismo cargo tienen que pedir licencia previo al inicio de la campaña. En cambio, los que se van a lanzar para cargo diferente, Henry Kronfeld, ellos debieron haber renunciado o deben renunciar antes de la inscripción de candidatos. Ahí está la gran diferencia. Te hago una pregunta, Enrique. En el caso de los mandatarios, o sea, el presidente de la República, o sea, cualquier otra persona que va por un legislador que va a la reelección como legislador, o el presidente de la República que va a la reelección como presidente de la República, ¿ante quién tiene que presentar la licencia?
Tendrá que notificar ante las... Sí, la licencia es un evento que está contemplado en la ley. Simplemente tendrá que nombrar quién lo va o designarse de acuerdo a la ley, se tendrá que designar quién lo reemplaza. Pero... no tengo una respuesta realmente, pero no es una solicitud. No dice ahí votada por la Asamblea o no, dice deberá tomar licencia. Es que esto de acá refuerza nuestra tesis de que no se va a producir ausencia temporal del presidente de la República en el momento en que comience la campaña electoral, porque no se necesita una licencia de la Asamblea para que el presidente participe. Simplemente el presidente, en un acto meramente administrativo, presenta su licencia, digo yo, ante la Secretaría de la Administración Pública, y esta notifica al CNE y notifica a la Asamblea. No solicita licencia a la Asamblea. Por tanto, no se produce la ausencia temporal, y eso le permite al presidente más bien encargar el despacho. Y la forma en que está escrito es mandatorio, no es opcional. No. Tienen que tomar licencia, así lo dice, ¿no? Así es, correcto. Ahora, si alguien se quiere oponer a ese proceso porque, por ejemplo, cree que el presidente no encargó a la persona que tenía que encargar, digamos, ¿ante quién reclama? Ante el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, eso no es un tema electoral. Única instancia para dirimir o tratar estos asuntos. No es el Consejo Nacional Electoral, es el Tribunal Contencioso Electoral que juzga infracciones electorales o todos los asuntos. O sea, será un juicio. Ese tema de quién encarga no es un tema electoral. Es decir, el tribunal también puede decir, señores... El Código de la Democracia dice y establece que tendrá que solicitar una autoridad... Dice licencia, y pero cumple su mandato electoral. Sienta perjudicado, sea organización política, sea candidato, sea dirigente o hasta un ciudadano que sienta que se han vulnerado sus derechos de participación o lo que sea, tendrá que ir al Tribunal Contencioso Electoral para plantear su queja, su denuncia respecto a este supuesto incumplimiento del Código de la Democracia. Tal vez podría ir a la Corte Constitucional, sí, también se me va a la Asamblea. Ya, ahora, Enrique, la licencia, hablemos del caso del presidente de la República. La licencia obviamente genera pues, que el presidente no cumpla ninguna función como presidente, no inaugure obra, no use bienes públicos de ninguna naturaleza, es decir, su carro presidencial no puede ser utilizado, tiene que usar su propio carro, no puede usar el avión presidencial, tendrá que contratar una avioneta o usar aerolínea particular, aerolínea general. Pero lo que sí está claro es que la seguridad del presidente no se pierde. O sea, porque el presidente aún con licencia sigue siendo presidente y por tanto las Fuerzas Armadas siguen siendo responsables de la seguridad del presidente. Entonces, cuando en campaña se vea un despliegue de Fuerzas Armadas respaldando al presidente, no es que está violándose la norma, sino que simplemente ese es un tema de seguridad de Estado que no se pierde. Y permíteme... Y que es diferente del presidente de los otros candidatos. Y sumo ahí, para tomar tu pregunta, ¿ustedes ya han pedido resguardo policial a los candidatos presidenciales? Ese es un tema que ya se conversó a nivel de un consejo consultivo con los representantes de todas las organizaciones políticas, pero es un tema que escapa total y absolutamente al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. El tema de la seguridad de los candidatos es responsabilidad específica de los candidatos en cuanto a solicitarla a la Policía Nacional, y la Policía Nacional establece los perfiles de riesgo y de acuerdo a eso provee la seguridad. Entendiéndose que también la Policía Nacional dice, ok, yo te doy, de acuerdo a tu perfil de riesgo, la seguridad, pero tú corres con los gastos, etcétera, etcétera, de ya, pero es importante, Carlos, de una vez irle advirtiendo a la ciudadanía, porque aquí son muy propensos enseguida a las redes sociales y todo. El presidente de la República pide licencia, pero no deja de ser presidente de la República. O sea, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de seguirle dando una custodia que va a ser diferente a la de los otros candidatos. Entonces, por eso no se va a poder decir, o no debería decirse, de que el presidente tiene algún tipo de prebenda en ese sentido. Dos temitas más electorales de mi parte. ¿Han pensado ya en cómo hacer un debate con 16 candidatos que pueda ser realmente visible, que pueda servir? ¿Va a ser por sorteo o van a clasificar de acuerdo a cómo vayan? Porque es la oportunidad. Miren cuán influyente fue el debate anterior, pero ahora con 16, ¿qué han pensado? Se está trabajando con ello. Hay un comité de debate
interno que está trabajando en ese reglamento. No se ha designado el Comité Nacional de Debate, que lo integra 5 personas y que son las que establecen las preguntas de acuerdo a los ejes temáticos que se establecen. Al momento lo que tenemos es la fecha del debate, 19 de enero. ¿Es correcta aquello de que va a ser imposible hacer un debate con tanta gente? Vamos a tener que fraccionarlo en 2 etapas. Pues sería bueno un punto de orden ahí, ingeniero. Sería bueno ver de la manera de que en el primer debate se centren los primeros 5 candidatos, los que estén punteando en las primeras posiciones, los 5 primeros, los 7 primeros, o la mitad, los 8 primeros y los otros al día siguiente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted pone a un candidato que tiene menos del 1%, con un candidato que va punteando, va segundo, no es lo mismo que poner los que están en los primeros 5 lugares. Yo reconozco que esa opinión es válida y me adhiero a aquella. Pero eso guarda relación con la madurez política, porque en Estados Unidos así lo es. Aquí estamos en pañales, se diferencia entre los candidatos que se les reconoce que tienen mejores números respecto a otros que dan números, y hay 2 debates. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a algún candidato, tú vas al segundo lote? Bueno, con encuestas. Además, la experiencia nos dice que los números de encuestas no necesariamente reflejan un resultado final. Cuando un candidato que se presentaba con números muy bajos al debate terminó ganando la presidencia de la República. Para ser sincero, en la última elección, si hubiese primado eso, Daniel Noboa no participaba. Claro, el número era mucho más reducido, eran solamente 7 candidatos, ahora son 15. Pero si hubiésemos utilizado 16. Ese criterio, al momento del debate, Daniel Noboa, que terminó pasando la segunda vuelta, no tenía una posición estelar, que justamente la ganó en el debate. Y creo que también creo que sí está previsto debate de vicepresidentes, ¿no? Porque también es importante conocer No está previsto debate. Pero es importante conocer. La ley dice solamente ahora que hemos visto todo este relajo que hemos vivido, también conocer. Ahora, siguiente pregunta que me preocupa a mí, el voto en el exterior. Hubo esta falla en la elección pasada en torno al sistema, etcétera. Esta vez ¿se va a insistir en un sistema informático de voto electrónico o voto manual? No, vamos a volver a lo que se volvió cuando en la segunda vuelta electoral de la elección anterior tuvimos problemas con el voto telemático o voto electrónico, como se quiera llamar, y volvemos al voto presencial. Para eso nosotros, como Consejo Nacional Electoral, tenemos el apoyo, obviamente, de Cancillería, que es nuestro aliado en todo este asunto de distribución del material electoral y obviamente de los centros de votación y tal. Tengo una última inquietud al finalizar la entrevista, ingeniero Pita. ¿La renovación del CNE se dará antes de las elecciones del 2025? Si nosotros establecemos, creo haberlo leído, pero lo puedo leer de nuevo, que dice que nosotros vamos a ser reemplazados hasta ser legalmente, peor dicho, vamos a estar en funciones hasta ser legalmente reemplazados. Si el Consejo de Participación Ciudadana concluyera primero el concurso para reemplazar 2, que no lo ha iniciado, o lo inició y está pendiente, y posteriormente iniciara el concurso para reemplazar 3, porque la ley dice que tiene que ser en 2 periodos, no uno de 5, tendría que haber concluido precisamente para fines de noviembre o antes del 9 de febrero. No dan los tiempos entonces. Ahora, y hay otras posturas que dicen que deben subir los suplentes. Bueno, son posturas. La ley es la ley y hay que respetar la ley. Creo haberlo leído y lo puedo volver a mencionar. El Procurador General de la Nación establece claramente que nuestros periodos, que están próximos a vencer, no podremos separarnos del desempeño de nuestros puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a los reemplazos. Muchísimas gracias, ingeniero Enrique Pita.